Muchas gracias nuevamente por la presencia. Continuamos con la anteúltima conferencia de introducción al psicoanálisis, esta vez a cargo de mi compañera Amanda Goya. Para quienes hayan venido hoy por primera vez o no conozcan a Amanda, Amanda es psicoanalista, miembro de la AME, analista miembro de la Escuela de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Bueno, es una de las fundadoras del psicoanálisis lacaniano en Madrid, de las pioneras, debo decirlo. Me van a calcular la edad. Bueno, no llegó ayer exactamente, pero también eso le da su lustre, por supuesto. Es docente del Instituto del UCEP y del Instituto del Campo Freudiano. Ahora ya no sé si decir, lleva algún tiempo dedicándose al psicoanálisis, y ahora decir mucho tiempo, pero decir cierto tiempo dedicándose al psicoanálisis. Ha escrito muchos artículos de psicoanálisis, bueno, algunos, tampoco le ha dado tanto tiempo de dedicarse a la etapa juvenil. El año pasado, si no me equivoco, el año pasado fue que hablaste sobre el dinero. Bueno, justamente el año pasado Amanda habló sobre el tema del dinero, que es una cuestión realmente que tiene todo un peso y una gravitación en la subjetividad, en el individuo, en la sociedad, por supuesto, y evidentemente tiene también toda una trascendencia dentro de lo que es el contexto de la experiencia analítica. Amanda, en esa conferencia, que está publicada, ¿no? Me parece en algún lugar. No, hay una reseña, versión, digamos, reducida de esa conferencia que salió en un número de colofón que estaba dedicado al tema del dinero, pero no es toda la conferencia. Toda la conferencia no está. Tenemos que publicar esa conferencia porque realmente no hay muchos textos que se ocupen sobre este tema y realmente es un tema muy importante, cómo se maneja la cuestión del dinero en el análisis, independientemente de que efectivamente, como cualquier otra, digamos, oficio, el analista se gana la vida con su praxis. Al mismo tiempo, la experiencia de su propio análisis le tiene que haber conferido una relación con el dinero que le permita no quedarse solamente en que eso sea un medio de ganarse la vida. Tiene que saber cómo utilizar también el dinero en la dirección de la vida. Bueno, time is money, ¿no? O sea, el tiempo es dinero. Hoy nos toca hablar de otro elemento crucial en la cura, que es la cuestión del dinero. El propio Freud había establecido, por razones que él fundamentaba exclusivamente en su organización personal, un tiempo establecido de, creo que eran unos 55 minutos que se daba Freud para las sesiones, con 5 minutos para descansar entre paciente y paciente. Se ponía un tope el número de personas que realizaba al día. Luego esto se transformó efectivamente en un estándar, el famoso estándar de los 50 minutos, y es a partir de la incidencia de Lacan en la historia del movimiento psicoanalítico como el tiempo se convierte verdaderamente en un elemento que está al servicio de la cura analítica. No es simplemente el espacio en el que transcurre el encuentro, sino que el tiempo, verdaderamente con Lacan, ya lo había sido con Freud, el tiempo empieza a ser un objeto de conceptualización analítica en Lacan,
y desde el punto de vista de su implementación, vamos a decir así, técnica, es decir, lo que es concretamente en la sesión analítica, Lacan realmente introduce un cambio fundamental que justamente es Amanda la que hoy se va a encargar de introducirnos. Así que sin más, le doy ya la palabra, vamos a escuchar su conferencia y luego, bueno, vamos a conversar, a ver si tenemos tiempo para hablar sobre el tema. Bueno, gracias. Gracias, Gustavo, por tu presentación. Y yo he titulado esta conferencia ¿Por qué una sesión lacaniana no se rige por el tiempo? Como epígrafe he puesto unos versos del gran poeta Borges, que tenía una cierta obsesión con el tiempo, que dice así: el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Como Borges lo poetiza, hay algo misterioso, indescifrable en el tiempo, que nos lleva a la pregunta: ¿qué es el tiempo? Es la primera pregunta con la que voy a iniciar esta charla, y a lo largo de la misma va a haber otras preguntas que van a ir organizando el desarrollo del tema. El tiempo es un concepto paradójico y casi más podría decir que es algo que se resiste al concepto. Esta pregunta, entonces, ¿qué es el tiempo?, es una pregunta que nos concierne especialmente a todos, en tanto que seres hablantes, sobre todo por nuestra condición de mortales, por nuestra finitud, porque nuestra existencia está irremisiblemente inmersa en la trama del tiempo. Es una pregunta que está, por supuesto, presente en la filosofía desde los tiempos más inmemoriales y se desarrolla a lo largo de toda la historia de la filosofía. Esto, por supuesto, no lo vamos a desarrollar aquí. Voy a hacer un pequeñísimo cursus sobre ciertos autores que en filosofía dieron algunas claves importantes para pensar el tiempo. En general, tanto para los griegos como para los hebreos, era considerado en relación al movimiento cíclico de los cuerpos celestes, es decir, que la referencia fundamental era la naturaleza. Y por eso establecieron las épocas del año mediante la posición del sol. Así que la naturaleza y el movimiento eran las brújulas a partir de las cuales se consideraba la cuestión del tiempo. Pero también concibieron la idea de una eternidad, como una dimensión, digamos, situada por encima del transcurrir, por encima del suceder, algo así, como una pura presencia que se oponía al devenir temporal. Desde esta última perspectiva, concibe Platón la geometría, que según su parecer debía permanecer fuera del tiempo. Las figuras geométricas debían ser inmutables para Platón, porque lo verdadero él pretendía que no fuera corroído por el tiempo. Él aspiraba a que la verdad fuese entonces temporal y memorial. Y seguramente estarán de acuerdo conmigo que el discurso matemático participa de esta aspiración a las verdades eternas. Menciono también a San Agustín, porque él concebía el tiempo como una paradoja. Por eso me voy a detener en él, porque la figura de la paradoja conviene al psicoanálisis, pertenece a su misma axiomática, por así decirlo. Esto tendremos ocasión de verlo más de una vez. San Agustín, en la misma vena que Aristóteles, que hablaba de la paradoja de la hora, confesaba su perplejidad ante el enigma del tiempo. Porque cuando ansiamos apresarlo, se nos escapa, decía. Entonces, ¿cómo formulaban estos filósofos
uno en la antigüedad, el otro en la Edad Media, esta paradoja de la hora. Es muy sencillo, lo van a reconocer inmediatamente. Ellos decían, el pasado ya no es más, el futuro aún no es, y el ahora, como no podemos inmovilizarlo, tampoco es. Entonces, si no hay pasado, todavía no hay futuro, y el presente tampoco es, ¿qué es el tiempo? Algo que desde luego se nos escurre de las manos. Y de eso sí que podemos afirmar todos, porque tenemos de ello una experiencia en nuestra vida cotidiana, la experiencia de que el tiempo se nos escapa, nos atraviesa y huye, ¿no? Es una frase absolutamente frecuente en nuestras conversaciones cuando nos preguntan ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? Es algo que todo el mundo se asombra ante la comprobación de cómo pasa el tiempo. Pero debemos inferir entonces que el tiempo no existe si seguimos las consecuencias de las paradojas de la hora. Pues que esta realidad apenas tangible es tan solo una categoría íntima, como decía el presocrático Plotino, el que se conoce como el filósofo del uno, es decir, una experiencia meramente subjetiva. No puedo cerrar este brevísimo excursus por la filosofía sin mencionar a Martin Heidegger, el que con razón se ha llamado el filósofo del tiempo, puesto que Heidegger buscó en el tiempo el horizonte del ser. Fue quien consideró el tiempo como la dimensión más propia de la condición humana que él llamaba el ser ahí, el ser en el mundo o el ser para la muerte. Son tres figuras que tiene Heidegger para designar nuestra existencia. Y de hecho su gran obra, editada en 1927, se titula precisamente Ser y Tiempo. A lo largo de esta conferencia entenderán por qué, espero, en un ciclo sobre la pregunta por qué es el psicoanálisis lacaniano, no podíamos dejar de hacer una reflexión sobre el tiempo en la experiencia psicoanalítica y en particular sobre ese lapso de tiempo que denominamos la sesión analítica. Entonces, cuando enfocamos la pregunta por el tiempo bajo el lente del psicoanálisis, podemos decir con certeza que más allá de la medida objetiva que encontramos en los relojes o de los ciclos repetitivos de la naturaleza, el tiempo sin duda se manifiesta como una experiencia subjetiva y como tal va variando según coordenadas invisibles, coordenadas que a menudo se nos sustraen. Y más acá o más allá del psicoanálisis, desde siempre en contextos muy diferentes, se han señalado lo que podríamos llamar las variantes psicológicas del sentimiento del tiempo, puesto que decíamos que es una experiencia subjetiva. Por ejemplo, la sensación de rapidez o de lentitud con la que puede estar teñida la experiencia temporal. O incluso la dimensión de la espera. ¿Quién no ha experimentado eso que se dice el que espera desespera? También está el aburrimiento o la prisa. Todos estos fenómenos forman parte, digamos, de la cualidad temporal que suelen tomar las diversas modalidades de la experiencia humana. Y, en particular, la prisa es algo que concierne muy especialmente a la experiencia del psicoanálisis y a cada una de las sesiones. La segunda pregunta: ¿qué es el reloj? El reloj es una medida del tiempo arbitraria, que lo espacializa. ¿Qué quiere decir que lo espacializa? Quiere decir que el tiempo se abate sobre una línea recta. Esto es una operación que hace la ciencia.
Lo espacializa en unidades dispuestas de forma idéntica, donde ninguna vale más que otra. Veremos a lo largo de esta exposición que esta no es la dimensión del tiempo que pone en juego la sesión analítica propiamente lacaniana. Pues esta sesión no se presta a esta espacialización porque no se rige por un tiempo entendido como un continuo, homogéneo, lineal y uniforme. Cada sesión lacaniana da lugar a otro tiempo, diferente del reloj, donde importan, por ejemplo, ciertas aceleraciones, importan los ritmos, las expansiones y sobre todo los puntos conclusivos. Tercera pregunta. ¿Qué podríamos decir ahora sobre el tiempo en ese territorio abierto por Freud que llamamos inconsciente? Lo primero es que para Freud el inconsciente no conoce el tiempo. Es decir, el inconsciente es atemporal. Porque él considera que el tiempo pertenece al registro de la conciencia, cuando estamos despiertos. Y Freud sostiene que esta tesis suya, tan original, no es empírica, es más bien algo que él deduce a partir de ciertos fenómenos que él encuentra en su experiencia clínica con los pacientes. Por ejemplo, en la falsa orientación del tiempo que tienen los sueños. Sueños pueden aparecer situaciones vividas en la más remota infancia como si estuvieran ocurriendo en ese momento. O también en el hecho de que para el neurótico a veces pareciera que el tiempo no pasa, está como detenido en ciertas situaciones, como si su vida fuera una suerte de eterno presente. También, dice Freud, en la tendencia del neurótico a quedar fijado a ciertos objetos libidinales, siempre bajo el mismo prototipo, donde parece que el tiempo no pasa. Y finalmente, en lo que él llamaba la indestructibilidad del deseo inconsciente. Porque aunque el deseo, en efecto, puede estar reprimido, puede estar inhibido, siempre quedará un resto imperecedero que se manifiesta, por ejemplo, en los sueños. Es decir, que en esta serie de fenómenos parece como si el tiempo no transcurriera. Y de todo ello, Freud desprende la idea de que, en realidad, el inconsciente es una memoria, dice él. Es decir, algo así como una superficie en donde se van registrando las huellas de las experiencias vividas, sobre todo de las experiencias de la infancia, y esas huellas sí ocurre que pueden ser actualizadas en el presente a partir de ciertos acontecimientos contingentes que vive el sujeto en ese momento. Entonces, retengamos esta idea de que para Freud el inconsciente es una memoria, en donde estaría registrado, por así decirlo, el pasado. Pregunta número 4. ¿Cómo traduce Lacan esta idea de Freud? Lacan es freudiano, pero también es lacaniano, así que da un giro a los conceptos freudianos. Entonces, Lacan postula la tesis de que el inconsciente es un saber, es decir, una articulación, una trama de significantes, pero un saber cuya peculiaridad mayor es que la conciencia del sujeto lo desconoce. Es como si fuera un saber que estuviera escondido, un saber no sabido, un saber al que no accedemos espontáneamente. Para acceder a ese saber inconsciente se necesitan ciertas condiciones artificiales, como es, por ejemplo, la experiencia de un psicoanálisis. Es un artificio. Por eso, el inconsciente no es el mismo fuera de la experiencia analítica que en el curso de la experiencia analítica. Estuvieron en la
conferencia pasada que dio Foucault, podrán recordar precisamente que trajo 3 sueños del filósofo Descartes, sueños que alguien le pidió a Freud que interpretara y que el mismo Freud se negó a interpretar porque decía: no se puede interpretar un sueño sin las asociaciones del soñante. Entonces, concebir al inconsciente como una memoria, como un saber, aunque sea un saber no sabido, es considerarlo como si fuera un libro, vamos a decir, o un disco duro, salvo que todos sabemos lo que es un disco duro, en el que se van depositando las huellas psíquicas de aquello que nos ha impactado, de aquello que toca y marca nuestro cuerpo, por ejemplo. Esas marcas del pasado van a retornar en los sueños, donde emergen con la misma intensidad tanto situaciones de la víspera como situaciones vividas en las épocas más remotas de nuestra existencia. Y en estos fenómenos se basa Freud para inferir que el inconsciente no conoce el tiempo. Y también se basa en otra cosa muy importante, y es el horror que nos provoca la muerte. Y dice, cita una frase de La Rochefoucauld, que dice que a la muerte, como al sol, no se la puede mirar de frente. Dice que no hay representación en el inconsciente de la propia muerte por el horror que ésta nos produce y porque, en definitiva, no disponemos de un saber sobre la muerte, porque nadie ha hecho la experiencia de la propia muerte y solamente puede ser testigo de la muerte del otro. Es decir, la muerte la vemos como testigos en el otro, pero no la podemos experimentar como tal. Voy a leerles una cita de un texto de 1920, que ya se ha comentado, creo que en la conferencia de Rosa López, un texto que se llama Más allá del principio del placer, donde Freud empieza a elaborar esta noción tan problemática y tan importante que es la noción de pulsión de muerte. Es una cita que resume muy bien la idea que Freud se hace sobre lo intemporal del sistema inconsciente. Sabrán que el filósofo Kant se lo conoce, entre otras cosas, porque él considera que tanto el tiempo como el espacio son formas, dice, a priori de la sensibilidad. Están desde antes, están desde siempre. Y, por lo tanto, son como las condiciones previas de la experiencia tanto del espacio como del tiempo. Leo la cita de Freud. Freud aquí va a cuestionar este postulado de Kant. Dice: la tesis de Kant, según la cual el tiempo y el espacio son formas necesarias de nuestro pensar, puede hoy someterse a revisión a la luz de ciertos conocimientos por el psicoanálisis. Tenemos averiguado que procesos anímicos inconscientes son en sí atemporales. Esto significa, en primer término, que no se ordenan temporalmente, que el tiempo no altera nada en ellos y que no puede aportárseles la representación del tiempo. Creo que es uno de los lugares donde Freud es más contundente al respecto. Entonces, por una parte, el inconsciente es para Freud un registro del pasado que actúa en el presente sin que tengamos ningún control de ello. Y para ejemplificar esto mismo, él va a hablar de las acciones obsesivas, las acciones compulsivas, que se producen, por ejemplo, automáticamente todos los días a la misma hora. A levantarse, a acostarse, a ducharse, etc. En hechos de la vida cotidiana se producen este tipo de acciones o ceremoniales obsesivas. El sujeto realiza los mismos movimientos o las mismas acciones en el mismo orden. Están aquellos que, por ejemplo, van a verificar una y otra vez si el gas está apagado antes de ir a dormir, o si la puerta está cerrada con llave. Aunque han ido y saben que está cerrada con llave, no pueden evitar la compulsión a volver a verificar ese hecho. Entonces, a este inconsciente lo vamos a denominar el inconsciente repetición. Pero esta no es la única dimensión del inconsciente que nos interesa. En esta dimensión del inconsciente repetición hay como una especie de anulación del tiempo,
puesto que todas las veces son iguales, una tras otra. No se distinguen una vez de la otra. Hay otra, afortunadamente, hay otra dimensión del inconsciente que nos interesa mucho y de la que sacamos mucho partido en el psicoanálisis. Es lo que se manifiesta en lo que Freud llamaba las formaciones del inconsciente, es decir, los lapsus, los sueños, los actos fallidos, un inconsciente que nos sorprende, que es disruptivo, evanescente, como aquel famoso director del banco que en el momento de abrir la sesión, una sesión muy problemática porque se iban a debatir cosas que a él no le interesaban, dijo: bueno, estamos aquí para cerrar la sesión. Es lo que pone Freud, muy conocido, cuando de pronto se dice algo que es lo contrario de lo que queríamos decir y que algo evidentemente se está vehiculizando a través de ese lapsus. Este inconsciente disruptivo, sorpresivo, evanescente, Lacan lo denomina el inconsciente sujeto, para oponerlo al inconsciente repetición, al inconsciente como memoria, como automatismo del que hablábamos en relación a las acciones obsesivas. Para conceptualizar estas dos dimensiones del inconsciente, las dos muy importantes, Lacan toma de la teoría de la causalidad de Aristóteles dos nociones: el autómaton y la tige. El autómaton lo que pone en escena precisamente es esta repetición, como el ejemplo del ceremonial obsesivo. Es decir, una repetición que no acumula las unidades que se repiten, donde una y otra vez estamos como si fuera la primera vez, y ninguna resulta modificada por la serie presente. Lo que por el contrario cae del lado de la tijera es el inconsciente sujeto, es lo evasivo, lo fugaz, lo que aparece y desaparece, como en un relámpago, y se presenta como en una suerte de pulsación temporal, porque se abre y se cierra. Se abre, escupe una palabra y se vuelve a cerrar. Entonces tenemos la dimensión del inconsciente repetición, que parece que está referida al pasado, y esta otra dimensión del inconsciente sujeto, que es una pulsación temporal, y que Lacan dice que está referida al futuro. ¿Por qué? Porque el lapsus, cualquier formación del inconsciente, nos interroga acerca de eso, qué quiere decir, y nos pone a trabajar para tratar de descifrar el sentido de esa formación del inconsciente. Por tanto, esperamos que en el futuro advenga la significación reprimida de ese lapsus. Sobre las acciones obsesivas, Freud tiene una frase que me gustó mucho, por eso la consigné, que podría ser Borges, hablando en las conferencias introductorias de psicoanálisis. Dice que se trata de representaciones e impulsos que emergen no se sabe de dónde, que se muestran tan resistentes a todas las influencias de la vida del alma, que hacen al enfermo mismo la impresión de que serían unos huéspedes forzosos oriundos de un mundo extraño, cosas inmortales que se han mezclado en el ajetreo de las mortales. Bueno, toque de poesía, digamos, me parece importante, puesto que es como un contrapunto a la monotonía que supone la acción obsesiva en sí misma, ¿no? Que le da aquí un carácter poético también. Bueno, entonces, estas dos dimensiones del inconsciente, la tige y el autómato, el automatismo y el inconsciente sujeto, están presentes, ambas dimensiones, en esa forma temporal que toma la experiencia de un análisis y que denominamos sesión. ¿Cómo podríamos definir las sesiones analíticas? Podríamos decir, en principio, que se trata de lapsos de tiempo distribuidos en la unidad de la semana, del mes, del año,
incluso de los años, si es un psicoanálisis que dura. Y diría que el término lapso es un buen término para designar al ser consciente, como lo demuestra y lo desarrolla ampliamente Jacques Miller en uno de sus cursos, que se llama precisamente Los usos del lapso. Es un extraordinario curso que él dictó en el año 2000, precisamente al comienzo del milenio. Y es un libro imprescindible para abordar estos temas. Entonces él viene a plantear allí algo que me parece central para partir de ese planteamiento, que es cuál es la relación que debe haber entre el inconsciente y la sesión analítica. Es decir, que debe haber una congruencia entre la manera que concebimos al inconsciente y la manera que practicamos el psicoanálisis en las sesiones. Y esta relación entre el inconsciente y la sesión analítica tiene que ver precisamente con la cuestión del tiempo. Quinta pregunta: ¿dónde ubicar entonces la sesión analítica? Por una parte, del lado de la repetición, porque las sesiones necesitan una regularidad, a veces casi burocrática. Personas que vienen siempre a la misma hora, 2 veces por semana, otras no. No es una regla técnica, depende de muchas contingencias, pero sí es verdad que se necesita una regularidad para trabajar analíticamente. Una regularidad que diríamos casi del orden del autómato. Por eso podemos definir, la definición que nos propone Jacques Miller, a la sesión analítica dice como un acontecimiento regular instituido por el discurso analítico. Sabemos que en la vida hay acontecimientos regulares y también acontecimientos irregulares. Y que la regularidad no siempre se lleva bien. Hay pacientes que la detestan y que solo pueden analizarse si se presentan, por ejemplo, de improviso en la consulta, fuera de lo conveniente. Son aquellos que más bien hacen de la sesión un acontecimiento irregular. Pero lo más frecuente es que se acepte la condición de la regularidad de las sesiones y que incluso a veces se la demande, como en algunos casos de sujetos obsesivos. Entonces, esta regularidad suele ser lo más habitual, aunque a veces se establece en intervalos más amplios, como por ejemplo cuando el analista vive en otra ciudad y hay que trasladarse cada cierto tiempo y concentrar las sesiones en un día. Bueno, esto nos ocurre mucho a los lacanianos, que nos hemos analizado en París muchos años, sabemos de lo que significa coger el tren, coger el avión, ¿no? Y pasarse 2 días y tener a lo mejor 8 sesiones en un día. Bueno, esto lo contamos un poco así, off the record, ¿no? Bueno, entonces, la regularidad es una condición necesaria, casi podría decir, para que la dimensión del inconsciente sujeto, es decir, del inconsciente sorpresivo y aleatorio, pueda tener lugar. Y aquí, lo que llamamos el manejo del tiempo de la sesión por parte del analista es lo fundamental. Es lo que propicia la emergencia de lo que hemos llamado el inconsciente sujeto. Cómo el analista hace del tiempo una maniobra en la dirección de la cura, de alguna manera, para promover la emergencia del inconsciente sujeto, que es el que siempre trae algo nuevo. En el autómaton no hay cosas nuevas. En el inconsciente sujeto siempre aparece algo nuevo. Y hay que pillarlo por los pelos. Entonces, es precisamente por el hecho de que la sesión no tiene una duración predeterminada por ningún estándar, que la contingencia se suscita, es decir, que se presenta lo que ocurre como al azar, lo que sorprende. Para que los efectos de verdad, en los que el inconsciente sujeto se hace oír de vez en cuando y nunca avisa, para que estos efectos puedan ser recogidos, descifrados e incluso puedan ser acumulados de alguna manera bajo la forma de un saber,
es fundamental que las sesiones no se rijan por el reloj, como se hace en la Asociación Psicoanalítica Internacional, y no solamente allí, sino que en general en las distintas prácticas psicoterapéuticas suele haber siempre un tiempo estándar. El paciente habla y en un momento dado el que está en la función de dirigir la cura dice: se acabó su tiempo. Entonces, si las sesiones lacanianas no se rigen por el reloj, ¿por qué se rigen? ¿Cómo hacemos para construir una sesión? Se rigen por lo que el paciente dice, según lo que el analista escucha, que es, por supuesto, el encargado, el responsable de decir: aquí terminamos. Entonces, el análisis se lleva a cabo en una serie finita, pero indefinida, de sesiones, pero también es verdad que ese proceso que ocurre durante las sesiones continúa fuera de las sesiones, continúa como subterráneamente fuera de las sesiones. Pero esta serie es una condición sine qua non para que lo imprevisto pueda tener lugar. Suele ocurrir a veces que un paciente llega un día y dice: hoy no tengo nada para decir, vengo en blanco. Bueno, ahí hay que prepararse porque probablemente surja algo inesperado, porque no hay nada preparado de antemano. Entonces la sesión es una cita en la que dos cuerpos ocupan el mismo espacio durante un cierto lapso de tiempo. De manera que cuando uno falta a la cita, no hay sesión, salvo que cuando el que falta es el analizante, se considera que sí ha habido sesión, puesto que la paga. Al menos es el principio más propiamente analítico, que hay que pagar por las sesiones a las que no se acude, que tampoco es un estándar, y eso hay que saberlo manejar en la contingencia del caso o del momento de la cura de cada analizante. Pero el principio, muy recomendado y además fundamentado por Freud en sus artículos técnicos, de que las sesiones a las que no se acude hay que pagarlas, porque si no siempre va a haber algún pretextito por ahí para decir: uy, se me hizo tarde, uy, tengo que ir al médico, uy. Pues dice Freud, si el sujeto tiene que pagar la sesión, esos azares van a empezar a reducirse misteriosamente. En esta cita, entonces, lo que se produce es un encuentro, pero es un encuentro no simétrico, porque es uno el que va siempre a la casa del otro, que por eso mismo hace las veces de motor inmóvil, parafraseando a Aristóteles. El analista es el motor inmóvil, o sea, quiere decir que se tenga que identificar con algo que no se mueve. No se trata de la mineralización del analista, como pasaba en los analistas neoyorquinos de los años 50, que se tomaron esto como una especie de apotegma, ¿no? Y entonces estaban siempre, se vestían de la misma manera, atendían de la misma manera, iban siempre al mismo sastre para hacerse los trajes en el mismo lugar, no variaban absolutamente nada de la consulta. Esto es una especie de guiñón, ¿no? Evidentemente no es nuestro caso. El paciente, de alguna manera, está sometido a dos imperativos. Primero, ven, tiene que venir. Salvo que haya una situación excepcional y el analista se desplace porque la persona está enferma, etcétera, etcétera. El analizante tiene que venir. Y el otro imperativo es: habla. Di todo lo que te viene a la cabeza. Como una intimación a hablar precisamente de lo íntimo, a no seleccionar el material, a sobrepasar el pudor, los prejuicios, etcétera, etcétera, y dejarse verdaderamente llevar por la palabra. Esa es la única regla que es impepinable, la regla que Freud designó como la regla de la libre asociación. Esos dos que están ahí no habitan al mismo tiempo. De manera que la sesión sufre una suerte de desdoblamiento temporal, porque
el analizante es tomado en la sesión en un tiempo subjetivo, propio de él como sujeto, y a la vez singular a cada sesión, puede no ser el mismo en una sesión o en otra. Y el analista utiliza ese tiempo subjetivo del paciente, ¿para qué? Fundamentalmente para decidir en qué momento la interrumpe y la da por finalizada. Es lo que llamamos un corte. Quizás el instrumento más importante con el que cuenta el analista en la dirección de la cura, el corte. Entonces, en ese lapso de tiempo singular y diferente en cada sesión, la realidad exterior de alguna manera queda como suspendida. Se trata de provocar una situación artificial en la cual las cosas que pasan en el mundo queden como en un segundo plano. Y el sujeto pueda, de alguna manera, conectarse con su interior, vamos a decir, olvidarse de los inputs que vienen del exterior, conectarse con su interior, dejar que fluyan sus pensamientos y transformar esos pensamientos en palabras que dirige al psicoanalista. Al final de la sesión, cuando se concluye, el sujeto vuelve a la realidad exterior. Ahora bien, cuando hablamos del manejo del tiempo en la sesión por parte del analista, nos referimos a un hecho introducido por Jacques Lacan cuando aún pertenecía a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y en los años 40 él empieza a innovar lo que era un estándar para la Asociación Psicoanalítica, como decía, buscaba una presentación, y que las sesiones siempre tenían el mismo tiempo, más o menos, creo que eran 50 minutos. Después creo que se fueron acortando un poco, pero la cuestión es que el tiempo era siempre el mismo. Mínimamente voy a dar 2 o 3 pinceladas históricas para situar un poco el contexto en el cual aparece esta gran innovación lacaniana. Digamos que la IPA, Asociación Internacional que había fundado Freud en el año 1910, después de la muerte de Freud, que muere en el 39, era una organización muy numerosa, aparentemente tolerante, porque podían vivir en ella distintas orientaciones, distintas corrientes dentro del psicoanálisis, pero autocrática a la vez, porque todos debían respetar una norma común basada en lo que ellos llamaban la formación técnica. ¿En qué consistía esta norma técnica? Bueno, las curas didácticas, es decir, las curas que estaban en formación, que se querían compartir en psicoanalistas, duraban alrededor de 4 o 5 años y tenían 3, 4 y 5 sesiones semanales de 50 minutos. Esto era algo innegociable para mí. ¿Qué implica esto? Que a la hora señalada, el analista se levanta del sillón como un resorte, independientemente de lo que esté diciendo el paciente, y así interrumpe, ya sea interrumpe una frase, con lo cual el paciente paga por ese tiempo fijo, ya esté en silencio o hable sin decir nada, que de esto se trata, la innovación de Lacan. El manejo del tiempo es para que, de alguna manera, podar este hablar sin decir nada. Es decir, lo que en una época Lacan designaba con el término palabra vacía. Entonces, Lacan se niega a obedecer esta norma y empieza en su propia práctica a hacer sesiones que en su día se llamaban de tiempo variado. Esto genera una enorme batahola, una enorme disputa, dura 10 años, al final echan a Lacan de la Asociación Internacional de Psicoanálisis en el año 1963 y lo proscriben, retirándole su estatuto de analista didáctica, cuando él era quizás el maestro más importante de la Asociación Internacional y tenía un sinnúmero de alumnos que le iban a escuchar en sus seminarios sobre textos freudianos. Lacan interpreta este hecho, esta exclusión, con un término religioso, que es la excomunión, comparándose
de esa manera con el filósofo Spinoza, que había sido expulsado por herejía de la sinagoga en 1656. Y tilda de iglesia a la Asociación Psicoanalítica Internacional que había creado Freud, porque en efecto la iglesia analítica es la que había promulgado el gran anatema: tú no eres analista didáctico. Entonces, lo que quiero destacar con esto, aludiendo a este capítulo que quizás sea uno de los capítulos más importantes de la historia del movimiento analítico, es que el verdadero punto de inflexión, que es el que lleva a su vez a Lacan a crear su propia escuela, la primera escuela lacaniana, por así decirlo, en la piedra del escándalo de esta ruptura es precisamente la cuestión del tiempo de las sesiones. Fíjense hasta qué punto esto tiene su enorme trascendencia para nosotros. ¿Cuál es entonces el fundamento de este salto cualitativo que conlleva la propuesta de Lacan de romper el estándar de los 50 minutos? Es marcar una diferencia de estructura entre el tiempo y la duración. No es lo mismo. La duración es el tiempo de un desarrollo continuado que se puede medir con el reloj, evidentemente. Pero cuando hablamos del tiempo en la experiencia psicoanalítica, a diferencia de la duración, decimos que se regula de otra manera. ¿Y qué es lo que define esta regulación? Es que en la sesión analítica se requieren escansiones. Pregunta número 6. ¿Qué es una escansión? Nosotros hablamos con mucha frecuencia, pero no es una palabra que pertenezca, digamos, al uso común generalmente. Entonces les voy a leer la definición que da Miller sobre escansión. Él la define como una detención, una pausa, una puntuación en el discurrir de los enunciados. Pero dice que lo más importante es que la escansión comporta la adquisición de un resultado parcial que lleva a cabo una mutación respecto al problema inicial. Es decir, que la escansión marca un cambio que hace que lo que era al principio ahora es diferente. Por ejemplo, el paciente habla, siguiendo la regla de la libre asociación, y el analista permanece en silencio, a la escucha de lo que el paciente dice. De pronto el analista interrumpe, no deja que la frase concluya, para subrayar un término en el discurso del paciente que considera que es el más significativo de todo lo que ha dicho, o que le interesa especialmente recalcar porque en él se hace oír una verdad subjetiva, e inmediatamente concluye la sesión. Esto, para las personas que hacen experiencia de análisis, lo que estoy diciendo lo reconocerán inmediatamente. Ese corte sorprende al sujeto, a veces lo cabrea incluso. Lo deja en un momento como de suspenso, de eclipse de la significación. Entonces ahí podemos decir que el analista ha escandido el discurso del analizante, que se va a veces de la sesión con el sentimiento de que ha dicho algo más de lo que quería decir, o que ha dicho otra cosa diferente de lo que quería decir, o que al menos se pregunta qué dijo. Esto es lo que le va a ir permitiendo progresar en la estructura. Un ejemplo, voy a dar una muñequita clínica muy breve. Una mujer de 50 años, divorciada, con 3 hijos, 2 varones y una mujer, que consulta porque tiene problemas con su hija menor. Una chica bastante problemática, con la que tiene fuertes peleas, la hija la cuestiona, la critica, etc. Parece que la hija pequeña fue la que más sufrió además del divorcio de sus padres, porque ella era muy pequeña, además no vio más a su padre porque su padre se casó con otra mujer y cambió de país. Este es un poco el cuadro que ella trae cuando recién llegó. Entonces, en las primeras entrevistas, ella se dedica a relatar su versión de este conflicto que tiene con su hija, en la que ella aparece como una madre sobreprotectora, que la cuida en exceso, y justifica además esta sobreprotección
porque dice que siempre se ha dado cuenta que su hija era una persona muy frágil. Entonces, la madre de alguna manera se presenta un poco como víctima de los ataques de su hija, de las críticas, los caprichos, etc. Bueno, en medio de todos estos relatos, estamos en la tercera entrevista, y dice una frase. Dice, es que yo soy una persona muy mandona. En ese preciso instante me puse de pie y di por concluida la sesión, no sin recalcar la importancia de lo que acababa de decir. La paciente realmente se quedó muy desconcertada. Pero esa escasión y ese corte tuvieron unos efectos que pudimos verificar muy poco tiempo después. Sin ese corte,